Ciertamente el alma debe de ir inmediatamente al juicio de Dios, pero resulta que algunos se quedan en este mundo. Algunos se quedan en este mundo, les hemos llamado las almas errantes, personas que mueren y no se van al juicio de Dios, sino que se quedan en este mundo. No es muy correcto decirles almas errantes, porque regularmente las almas se aferran a un lugar o se aferran a una persona. Permanecer cerca del lugar donde vivieron, permanecen cerca del lugar donde murieron, permanecen cerca de la persona que amaron. Entonces no es muy propio llamarles a todas innecesariamente las almas errantes. Pero por esta razón que existen este tipo de cosas, sabemos que hay lugares que pueden llegar a estar posesionados. Claro, no necesariamente de almas errantes. Pueden ser almas errantes, pueden ser almas condenadas o pueden ser ángeles rebeldes. Cuando hay un problema en una casa, se tiene que discernir de qué se trata. Si son almas errantes, son almas condenadas, son almas de ángeles rebeldes, para que se pueda hacer una liberación propia del lugar o de la casa. Si no se conoce, si no se entiende, si se hace de manera general, se corre el riesgo de que no tenga ningún efecto, porque el mundo espiritual es muy legalista. El mundo espiritual es muy legalista y tenemos que ser muy concretos en los caminos que se toman en estas cosas. Pero aunque muchos cuando uno habla de este tema se empiezan a preguntar, ¿dónde están en la Biblia las almas errantes? Pues sí, ahí está. Caín es el primero que empieza su castigo quedando errante en este mundo. ¿Por qué es un castigo? Porque se queda en el mundo y ya no pertenece al mundo. Ya nadie lo escucha, nadie lo entiende, nadie lo puede acompañar. Allí están presentes, pero ya no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer absolutamente nada. También es importante recordar las palabras de San Juan el Evangelista, que nos dice San Juan, nos deja escrito en su Evangelio: no todo está escrito aquí. Les escribimos esas cosas para que ustedes alcanzaran el bien espiritual de la salvación, pero no está escrito todo lo que dijo ni todo lo que hizo Jesús. Y aclara San Juan, porque si escribiéramos todo, llenaríamos el mundo de libros. Entonces no está escrito todo, sino aquello que se consideró indispensable y bueno para que nosotros pudiéramos creer, para que nosotros pudiéramos crecer en la fe, reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, y además, ¿verdad?, Jesús va a decir algo más que San Juan. Jesús va a decir: hay muchas cosas más que tengo que decirles, pero no se las voy a decir ahorita. Porque hay quienes dicen: oh, en la Biblia está todo, y si no está en la Biblia ya no hay nada, ahí solamente está todo lo que se tiene que saber. Sí, es cierto, allí está todo lo que tienes que saber para salvarte. Pero Jesús dijo: hay cosas que todavía no les he dicho ni les puedo decir porque no las pueden comprender. Llegará el Espíritu de la verdad que les guiará a la verdad plena. Entonces hay cosas que vamos a ir conociendo en el camino, cosas que vamos a ir descubriendo en el camino a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que las almas errantes existen. No necesariamente se puede demostrar esto, pero de que existen, ahí están presentes, y hay muchas personas que están sufriendo la influencia de estas almas. ¿Qué cosas pueden dejar o provocar que una persona al morir quede errante? ¿Qué cosas pueden provocar esto? Varias cosas que tienen que evitar en la vida para evitarse un problemón en el momento de la muerte. ¿Qué cosas pueden provocar que una persona se quede errante después de la muerte? Primera cosa, la participación en el ocultismo.
Todo lo que sea de hechicerías, magias, vudús, esoterismo, adivinación, todo ese tipo de cosas, la participación en esto, de adivinaciones, con todos los que ven las estrellas para leer el futuro en eso, todo es este tipo de cosas. Todo contacto voluntario, fíjense bien, o involuntario. Cuando ustedes se meten en las cosas de Dios de manera involuntaria, no alcanzan bendición porque Dios respeta la libertad. Métanse en el ocultismo de manera involuntaria y al demonio no le importa lo que tú pensabas y decías. Te metiste a su terreno y él adquiere derecho sobre ti y sobre tu descendencia por 5 generaciones. Por 5 generaciones. Hay personas que piensan que van a que les hagan una limpia. Bien, hay gente que ha llegado con nosotros porque pues andan de la patada, dijeron que les habían hecho una limpia, fueron con un brujo a que les hicieran una limpia, y lo que no se dieron cuenta fue que el brujo no les hizo una limpia, sino que los utilizó para consagrar el alma de ustedes al enemigo de Dios. Y algunos hacen ritos de fuego, otros les escupen encima, hacen una ensarta de cosas, la gente no sabe qué está diciendo, no sabe qué está haciendo, pero ponen imágenes religiosas, rezan algunas oraciones de las que todos rezamos en las iglesias, pero en realidad ellos están consagrando el alma de ustedes al enemigo de Dios. ¿Para qué? Para ganar poderes ellos, para ganar favores del enemigo de Dios. Otros van y consultan las cartas las cartas, o lo que se le llama el tarot, van ¿qué sucede cuando alguien va y pregunta en este tipo de cosas de adivinación? Nuevamente lo mismo. Como Dios nunca va a responder a través de estas cosas, el único que va a responder es el enemigo de Dios. Él te responde, te hizo un favor, adquirió un derecho sobre ti y tu descendencia por 5 generaciones. Pero ¿por qué todos, si nomás fue una persona la que se metió en esto? ¿Por qué todos van a sufrir? Uno de la familia abre la ventana y a todos les pican los moscos. Es algo parecido en esto, es algo parecido. El enemigo de Dios regularmente reclama a la justicia divina los derechos que tiene sobre esa persona en el momento de la muerte. En el momento de la muerte. Hay muchos que participaron de ocultismo o maldijeron o los maldijeron y lo dejaron todo eso al olvido. No, mis hijos, eso no se rompe con el tiempo ni se hace viejo. Eso con el tiempo se fortalece. Eso con el tiempo se va a fortalecer. Esos derechos van a permanecer allí y el día de la muerte es cuando se hacen presentes, donde está la persona en agonía y reclaman los derechos que ellos tienen. Y cuando alguien reclama un derecho que sí tiene y Dios es justo, se lo respeta, porque es justo con los buenos y con los malos. Dios siempre es justo. Y repito, lo peor es que estos derechos se pueden transmitir a las nuevas generaciones, pero no se transmiten a manera de culpa. No es de que tu abuela fue con adivinos y tú vas a pagar en el infierno lo que hizo tu abuela. No, no se transmite a manera de culpa, se transmite a manera de debilidad, a manera de inclinación. A manera de inclinación, solo en los casos en los que la persona adquirió poderes grandes, solo en esos casos la persona puede escoger a quién se los hereda. Puede escoger una persona o 2 de la familia y sobre ellos van a recaer esos poderes que ellos alcanzaron. Sí se pueden heredar y sí se puede escoger a la persona a la que se le van a heredar, a la que se les van a transmitir esos poderes. Primer cosa entonces que te puede dejar errante el día de tu muerte, participación en ocultismo. ¿Qué hay que hacer si ya lo hiciste? 2 cosas. Primero, la confesión, pero no basta la confesión. No basta. La confesión no va a permitir que el enemigo te arrastre al infierno, pero no rompe la confesión.
a menos que se haga una oración de liberación para romper los derechos que el enemigo de Dios adquirió sobre la persona por haber participado en ocultismo. Porque hay unos que dicen, ya lo confesé, ya la hice. Se tiene que romper, se tiene que hacer una oración expresa de liberación. ¿Qué más nos puede dejar errantes el día de nuestra muerte si nos descuidamos? Algunas personas, no solo de los que van a estas cosas de ocultismo, no solo se les consagra, sino que se les sella. Hay personas que tienen sellos, sobre todo personas que las mamás los llevaron para que les cruzaran las venas, ¿sí? Para que el enemigo de Dios se hiciera el protector de esa persona. ¿Qué significa eso de cruzar las venas y todo esto? Es como si viniera un cholo y me dijera a mí, oye, dame dinero para que tu carro quede protegido. Y yo, ¿protegerlo de quién? Y el cholo me dijera, de nosotros. Es lo mismo, es lo mismo. Cruzarse las venas, ir a estos lugares, a las limpias y todo, es pedir la protección al enemigo de Dios sobre las cosas del mismo enemigo de Dios. Por eso es que el mal se agrava en la persona que acude a estas cosas. El mal se agrava y quedan atados. Por eso el alma, aunque quiere ir a la presencia de Dios o al juicio, no puede. Hay almas que quedan atadas y no pueden ir al juicio de Dios, ¿verdad? Para hacer esto se necesita que alguien que tiene derechos sobre la persona ceda estos derechos sobre la persona. Es peligrosísimo que una mamá lleve a sus hijos a que les hagan limpias, porque la mamá tiene una gran autoridad sobre sus hijos y la utilizan para entregarlos al enemigo de Dios. No es cualquier cosa eso, no es cualquier cosa. Se necesitan oraciones de liberación y en algunos casos se necesita una sanación intergeneracional para que la persona no corra el riesgo de quedar atada en el momento de su muerte. Se necesitan. Algunas mamás, algunos esposos, esposas que tienen problemas con su esposo y llevan al brujo, a la bruja, una fotografía para que se lo amarren y para que no se vaya, para que no los deje. No solo lo amarran en la tierra, lo pueden dejar amarrado después de la muerte, pero lo pagarán ustedes. Todo el sufrimiento extra que esa persona tenga, lo tendrán que pagar ustedes. Y algunos llevan objetos personales, llevan fotos, etcétera. Y luego les dicen ellos, ve y entierra esto en tal lugar de tu casa. Ve y sumérgelo en una botella y haz esto en tu casa. Y ellos van, lo hacen y se les olvida. Y ahí se quedan y atados quedan. Muere la persona y hay un alto riesgo de que la persona no se pueda ir al juicio de Dios. Allá hay un culpable y le espera eso en el libro de la vida. Le va a esperar eso en el libro de la vida en el momento de su muerte. Bueno, otro elemento que nos puede dejar en problemas en el momento de la muerte son las maldiciones de los papás, de las mamás. Son muy fuertes las maldiciones. Cuando una mamá desea el mal, cuando tú le deseas el mal a tus hijos, el mal adquiere derecho sobre tus hijos. Maldito chamaco, maldecido queda. Jamás vas a tener un buen hijo mientras lo maldigas, jamás. Maldito chamaco, maldito viejo, porque llegó borracho, maldito viejo, maldecido queda. Lo estás haciendo más borracho. Lo estás haciendo más borracho. Por eso se tiene que cuidar uno mucho. Las maldiciones, sobre todo las maldiciones de nuestros padres, ceden derechos al enemigo de Dios sobre la persona. Mientras más autoridad tenga sobre ti, más fuerte es la maldición de esa persona. Por eso cuando alguien hace compadre, comadre a otra persona, tienen que cuidar muy bien a quién. Le están cediendo derechos sobre sus hijos. Desde el momento en el que sean padrinos, si los bendicen, bendecidos quedan. Si los maldicen, maldecidos quedan. Así de que se tiene que tener por eso mucho cuidado cuando se va a escoger los padrinos. Son por eso muy importantes
las bendiciones del Santísimo. ¿Por qué? Porque las bendiciones con el Santísimo contrarrestan las maldiciones. Bendición contra maldición. ¿Quién va a ganar? Por supuesto que la bendición de Dios. Entonces hay que estar donde se da la bendición con el Santísimo Sacramento, pedirle expresamente para que esa bendición rompa. Si levanta el sacerdote la custodia para bendecir y a mí me maldijo mi mamá, yo le puedo decir al Señor, esas maldiciones que me dijeron, yo renuncio a ellas, te las entrego con esta bendición, arráncalas, yo me quedo con tu bendición, lo que sea maldición, arráncalo de mí, y arrancado queda. ¿Qué tanto? ¿Qué tan fuerte? No es tan difícil, ¿verdad? Ni siquiera tienen que hacer grandes cosas ni grandes oraciones, no es tan difícil esto, pero algunas personas tienen que hacer muchas veces esto. Hay maldiciones en las películas, en la música, hay comida que venden maldecida, expresamente maldecida. Por eso tenemos que estar constantemente. Tal vez tú nunca oíste que te maldijeron, pero te maldijeron. Te le metiste a aquel carro y el de atrás no oíste lo que dijo, iba con las ventanas cerradas. ¿Qué tal si te dijo hasta de qué te ibas a morir? Traes maldiciones que no son muy fuertes, pero cuando son demasiadas, pesan con el paso del tiempo. Por eso ustedes tienen que buscar dónde se da la bendición con el Santísimo. Regularmente los jueves hay parroquias que lo tienen y el sacerdote da la bendición con el Santísimo, pero él no tiene la intención, pero tú sí. Tú la tienes, no necesitas que el sacerdote tenga la intención de liberarte, lo que ocupas es que te dé la bendición, lo demás tú te encargas. Para ti, para tus hijos, agarra a tus chamacos y verás cómo se rompen las maldiciones, y entonces sí puede suscitarse un cambio en la conciencia, en la mente y en el corazón de tus hijos. Se puede suscitar un cambio. En una ocasión un ahijado mío que se despilfarró, se metió en cosas de cholos y de todo, y era acólito y todo. Entonces llega conmigo porque le quitaron una pulsera que traía muchos signos y cosas de estas, y me llevan la pulsera a mí. Yo la traía en la mano y llega él bien enojado. Yo ya me había revestido, ya me había puesto mi alba y mi estola. La estola del sacerdote tiene un poder impresionante, es impresionante. Hay veces cuando un endemoniado rompe cadenas y todo, lo amarras con las estolas y la estola nunca la rompen. Esas nunca, aunque son de telita, nunca las rompe. Y entonces llega este muchacho y me dice, yo quiero mi pulsera, yo ya me voy, no me voy a quedar aquí, así de que dame mi pulsera, me dice. Entonces pues yo ahí como no jugando, siempre te la doy, hombre, y agarro la estola y le doy 3 estolazos en la cabeza, como jugando, yo hasta riéndome, pero por dentro un desdichado espíritu de tu parte. Se dio la vuelta, se puso una túnica y se va a colitar. Ni siquiera lo pidió. No se necesitan grandes cosas. Mis hijos ahí andan buscando la oración más poderosa, la cosa. No. Miren, mi padrino, el padre Che, una vez le preguntamos, padre Che, ¿cómo se protege cuando va a hacer una oración de liberación o de exorcismo? Y el padre Che dice, solamente mi corazón arde en fe. ¿Qué es lo que ocupan ustedes para liberar a sus hijos? Y es lo único que ocupan ustedes para liberar a sus hijos. Porque si ustedes creen, se va a realizar en la medida que creen. Porque me ha tocado ver sacerdotes que empiezan a hacer su oración de liberación y sí, hacen muchas cosas como deben ser y empiezan a hacer, y yo rompo. Oye, ya la primera vez quedó roto aquello. Ahora, ¿qué estás rompiendo? Pero si le faltó fe y por eso tuvo que decirlo varias veces, eso va a suscitarse de acuerdo a la fe que tiene la persona que lo realiza. Entonces el sacerdote agarra la custodia, da la bendición. ¿Qué quieres?, te dice Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué no te han dado? ¿Traes heridas emocionales? ¿No te han amado? Pide amor. Señor, con esta bendición lléname de tu amor. ¿Qué necesitas?
y luz para entender cómo salir de tus problemas en la casa. Señor, que esta bendición tuya se trasluzca en luz en mi mente para poder seguir tus pasos, decidir lo que tú quieres, aunque el Padre no tenga ni idea de lo que está haciendo. Él dice que nomás está bendiciendo con el Santísimo y tú puedes encauzar la bendición de Dios. Yo le dije a la gente en mi parroquia, va a venir el arzobispo, los obispos tienen la plenitud del sacerdocio. Cuando llegue, júntense en familia, pónganse de rodillas y pídanle la bendición, pero díganle sobre qué quiere que enfoque la bendición, no general, sobre qué. Y llega una persona y le dice, señor arzobispo, deme la bendición porque me traigo un problema en la espalda. Y el obispo, ay pobrecita, pues que Dios te bendiga. Y se le quitó. El obispo tuvo la intención el obispo enfocó la bendición ahí, Dios hizo lo que quiso, con la bendición de Dios y la fe de esa persona. Unos que no podían casarse, vio un problemón para papeles y quieren casarse y no se casaban, júntense y díganle al obispo, queremos casarnos, bendíganos para que se abran caminos. Pues que el Señor los bendiga. Un medio año ya estaban casados. La bendición abre caminos. ¿Qué ocupan ustedes? ¿Qué ocupan? ¿Qué ocupan? Nomás de que la persona pierde. El problema es que de repente pasa la bendición con el Santísimo y la persona dice, Señor, que se me quiten los callos. Santo Dios. Imagínense nada más, que se me quiten los callos. Si la persona le habría dicho, Señor, hazme santo, lo santifica esa bendición. Señor, libérame, pero dile de qué. No, decir, libérame de todo, eso es igual que nada. Tienes que tomar conciencia de lo que hiciste, de lo que te está perjudicando y dile, libérame de esto, yo no lo quiero. Yo no lo quiero esto aquí, tengo este problema, este hijo mío tiene este problema. Pero dice una persona, pero yo no sé el nombre de los espíritus, no lo ocupas. Tú di, Señor, al espíritu que esté ocasionando esto, es lo mismo, vas derechito, no necesitas escarbarle su nombre. Hay algunos que sí, ya cuando son altas jerarquías sí tienes que saber su nombre, porque si no, no se puede seguir adelante. Pero si no, sí se puede. Imagínense cuántas bendiciones con el Santísimo y la gente pajareando, distraídos, no llegan a la bendición con el Santísimo, como si no ocuparan, como si no necesitaran de nada, porque a veces no se ven los efectos. Es que es tan poderoso. Acuérdense que cuando el sacerdote levanta la custodia, los demonios se arrodillan. Por eso la liberación es sin tanto escándalo, porque tienen que estar ahí. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo del infierno. Si al solo nombre de Jesús pasa eso, imagínense cuando está completito, no solo su nombre, completito Él, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, bajo la forma sacramental de pan. ¿Qué no puede suceder ahí? Todo puede suceder para el que tenga fe. Señor, esta bendición, haz esto en mí, quita, arranca, pero díganle específicamente, incluso en las enfermedades. Pero ¿todas las enfermedades van a sanar porque Dios les bendiga? No. Hay enfermedades como el asma que vienen por falta de amor, el cáncer que viene como consecuencia de un odio personal o de un odio heredado, y entonces se nace con una deficiencia en el cuerpo, se hereda la deficiencia, se perdona a la persona y se da la enfermedad. Ahí la bendición no va a surgir el efecto, hay algo que tú tienes que hacer. Señor, libérame, fui a que me hicieran limpias, libérame de esto. Renuncia y sí te libera su bendición, pero primero tú tienes que renunciar. Si no renuncias, pues no. Señor, yo nomás quítame esto para ir ahora con la otra bruja. Pues no, claro que no te va a quitar el Señor absolutamente nada ahí. Las bendiciones son muy grandes, Dios es omnipotente. Todo eso que para ti es imposible, para Dios no es imposible. Para Dios todo es posible. Todo es posible. Estas bendiciones con el Santísimo tienen más autoridad sobre nosotros que cualquier maldición que nos hayan mandado, que nos hayan hecho. Más autoridad que cualquier maldición. Así de que tenemos que buscar estas bendiciones con el Santísimo, ¿verdad? Y para estar libres,
¿Cuántas veces? Lo más que puedan ustedes recibir la bendición con el Santísimo. Por eso yo trato de que, por ejemplo, yo les bendigo un rosario a la gente o un escapulario, ¿sí? Como un sacerdote tiene autoridad sobre lo que él ha bendecido, entonces yo les pongo el escapulario o el rosario, lo tienen que traer puesto o rezar el rosario todos los días, y yo regularmente, escasamente se me pasa porque esté viajando, porque esté enfermo, pero regularmente mando la bendición con el Santísimo todos los días a todos los que traigan y la estén esperando. Basta con que la persona traiga ese objeto y tenga la intención de recibir la bendición ese día. ¿La recibe? ¿La recibe? ¿Por qué no la va a recibir? El Señor puede hacer maravillas. Pero bueno, vamos a otro elemento que nos puede dejar atados en el momento de la muerte: el revelarnos a morir. Cuando una persona no se quiere morir porque ama mucho a su esposo, a su esposa, a sus hijos o a sus nietos, se niega a estar con Dios para quedarse con estas personas. Esa persona empieza su calvario o empieza su purgatorio o el infierno desde la tierra. Esas personas quedan atadas. Esas personas corren un riesgo altísimo de quedar atadas cuando alguien se niega a morir. Por eso es cuando uno va a una zona donde hubo guerras, donde hubo conflictos, donde hubo muertes, y es una zona donde hay mucho desastre, mucha pobreza, muchos ruidos, muchas cosas, se tiene que liberar. Es un lugar que se tiene que liberar para que las personas puedan volver a tener paz. Entonces, negarse a morir en una zona, imagínense, una cárcel donde mataron a no sé cuántos, un hospital donde mataban a la gente de diferentes maneras, mataban, no que solo se morían, o que se morían negándose a morir. Esos hospitales están tan llenos de estas almas, tan llenos que están de estas almas, porque se negaron a morir, se negaron. Otros amaron mucho, pero amaron mal, amaron con apegos. Amaron con apegos. Y lo peligroso de morir amarrado de esta manera es que la persona, como ama con apegos o de manera desordenada, va a preferir quedarse con los que aman. Y si tú quieres quedarte, te quedas, pero ya no en tu cuerpo. Dios tiene un tiempo determinado para ti y para mí. Antes de que naciéramos, Dios ya sabía cuánto tiempo íbamos a vivir. Y ese día tenemos que llegar a la presencia de Dios. Por ejemplo, si a mí Dios, desde que yo nací, Él dictaminó que yo llegara a su presencia cuando tuviera 98 años. Bueno, Dios dirá, yo digo eso, pero pobre gente, 98 años. Yo tengo que llegar hasta que tenga 98. Yo no me puedo dejar morir antes de que yo llegue a los 98. Tengo mi cita a los 98 años. Y hasta ese día se me van a abrir las puertas para que yo entre. Por eso es tan peligroso. Y si yo le quito la vida a alguien, le debo el tiempo que le falta y le debo todo el bien que esa persona ya no va a hacer. Yo lo debo, porque esa persona ya no lo va a poder hacer. Cuidado, todos tenemos que morir en el tiempo que Dios nos ha dictaminado. Tenemos que luchar para permanecer en la fe hasta el momento mismo en el que Dios nos está esperando. Entonces, como ven, es necesario, es conveniente estar liberados antes de que llegue el día de nuestra muerte. Antes de que llegue el día de nuestra muerte. Pero no hay muchos sacerdotes exorcistas. Claro que no. Yo no soy exorcista, soy extortista. Pero no se necesita necesariamente. Solo cuando hay cosas ya muy fuertes, pero lo que el común de las personas lo carga porque no saben defenderse, tienen las bendiciones con el Santísimo. Ahora, si una bendición que se te da a distancia, pon tú 2 metros, 3 metros, el sacerdote te da la bendición con el Santísimo, puede hacer tanta cosa en ti, tanta bendición, liberarte, sanarte, levantarte, iluminarte, lo que ocupes. Es que Dios tiene todo, y si lo que quieres no existe, lo crea. Para Dios no hay ningún problema. Si eso puede hacer la bendición, ¿se imaginan qué no puede hacer que te lo comas? ¿Se imaginan qué no puede hacer que se lo coman?
Por eso yo, allá en la parroquia, doy la bendición siempre bajo las dos especies, porque allí la persona tiene la oportunidad. Esta gotita de sangre que estoy tomando del Señor es la sangre que derramó por amor a ti. Esa gotita de sangre hace temblar al infierno, no nos hace temblar a nosotros. Para nosotros es amor, para el infierno es destrucción, es lo peor. Pone en fuga todos los poderes y es lo que nosotros comemos y bebemos. Entonces, ¿qué quieres que haga esa sangre cuando entre en ti? ¿Qué quieres que haga? Por eso es tan fácil distraerse después de la comunión. La gente comulga, no se arrodilla, sino que se sienta. Algunos siguen masticando chicle, otros están viendo los piojos al de enfrente, otros se distraen con los que van a comulgar a ver cómo andan, y se diluye toda la gracia de bendición, de sanación y de todo que pudieron haber recibido con esa comunión. Aguas, porque les arrebatan la bendición. Les arrebatan la bendición. Y hay más elementos que pudiéramos seguir aquí, pero vamos a pararle y nada más menciono uno, ya no, porque no necesita profundizarse. Esto lo hemos visto hasta en las caricaturas. ¿Qué otro elemento nos puede dejar errantes? La avaricia. ¿Cuántas personas no se quedan por culpa del dinero, del cochino dinero, dice el Señor? Ese cochino dinero tan lleno de injusticias. El dinero, el primer enemigo de nuestra salvación, primer enemigo de Dios, ¿verdad?, que se presenta. Jesús habla de él. No pueden servir a Dios y al dinero. Lo pone como contrario a él. Lo pone la avaricia. ¿Cuántas personas no se han aparecido a otras y le dicen: saca ese dinero y haz con ese dinero esto y esto, porque no puedo ir a la presencia de Dios hasta que no se saque ese dinero? Y no se van, y no se van. Entonces, ahí está la avaricia, otro de los elementos que hay que pueden dejar a la persona errante. Pero ustedes no se preocupen, ustedes no tienen ninguno de estos. Digo que se les note, quién sabe por dentro cómo estén, pero que se les note no. Es conocido por los místicos que algunos comienzan su purgatorio quedándose errantes el tiempo definido por la justicia de Dios. Por eso, si un lugar está posesionado por un alma de esta y llega un sacerdote y con mucho entusiasmo le grita: te ordeno que te vayas al infierno, no puede. ¿Cómo se va a ir al infierno si ni siquiera ha ido al juicio de Dios? Ese no se puede ir. Por eso no se puede decir lo que sea, no se puede decir cualquier cosa. Se tiene que discernir lo que se va a hacer, se tiene que discernir lo que se va a decir. Se le podría mandar a los pies de Jesús para que Jesús disponga según Él quiera, porque no siempre sabemos de qué se trata. Si es un alma que quedó errante y está aferrada, porque son fuertes. Una vez nos tocó hacer la oración de liberación a una señora. Yo pensé que era un demonio por la fuerza que tenía, pero no, era una suegra. Entonces dije yo, bueno, cuando viviera suegra, ¿verdad? No crean que en ese momento, pero sí, de veras. Y parecía, cualquiera hubiera pensado que se trataba, por la fuerza que tenía, la manera como gritaba, que era un demonio, y no lo era. Era un alma errante que se había posesionado, que sentía que tenía derechos porque un familiar de esa persona la mató a través de brujería. Entonces sintió que tenía derecho de hacerle daño a la familia de esa persona, encontró al miembro más débil y fue el que salió perjudicado. Pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que no podemos por eso empezar a hablar tan fácil y decir que cualquier cosa es una liberación. Debemos prepararnos para morir. Esa debe ser una de nuestras prioridades mientras vivimos. Tenemos que prepararnos para morir. Una vez que llegue ese momento, mis hijos, se cierra el libro de la vida y ya no hay una segunda posibilidad. En algunos casos Dios los ha permitido, pero eso no quiere decir que todos podrán tener una segunda oportunidad. Lo más seguro es que el día de nuestra muerte se acabó todo. Hasta allí llegamos y ya no va a haber más. Una vez atraídos o llevados a ese juicio particular, el juez va a abrir el libro de la vida, donde vas a encontrar todas las cosas que hiciste.
las que se te olvidaron y las que no se te han olvidado, todas las que te van a llenar de vergüenza y de temor y las que te van a llenar de gozo y de consuelo. Todo va a estar allí, todo va a estar allí. Al final, una vez que hayamos visto toda nuestra vida, nos va a quedar claro lo que merece nuestra vida. No va a necesitar decirlo el Señor. Cuando aquel sacerdote es condenado al infierno, el Padre le decía: sí, Señor, lo entiendo. Y le dice Jesús: por esto, lo único que el libro de la vida dice es que mereces el infierno. Y él dijo: sí, Señor, lo estoy viendo claro, así es. Pero luego se presenta la Santísima Virgen y le dice a Jesús: mi hijo, dale una oportunidad, es tu sacerdote. Y le dice Jesús: mamá, es mi sacerdote, pero nunca vivió para mí su sacerdocio, lo vivió para él. Y la Virgen le dice: déjalo en mis brazos, dale un año de oportunidad. Si en un año no entiende, hágase tu voluntad. Y Jesús responde: madre, es tuyo. Cuando llega el momento del juicio, algunos el ángel de la guarda los lleva hasta la puerta y ahí la persona tiene que entrar sola. Ella es entre tú y Dios. Pero aquellos que son devotos de la Santísima Virgen, ahí sí la Virgen entra en el lugar del juicio, no se puede quedar, pero sí puede entrar. Entra y le dice a Jesús: hijo mío, este es mi hijo también, ahí te lo encargo. Ay, ay, ay. Ya con eso, mis hijos, ya con esas palabras, ¿imaginan lo preciosas que se van a oír el día de nuestra muerte? ¿Por qué creen que cuesta tanto trabajo el rezo del Santo Rosario? Es una violencia interna. Díganle a la familia: vamos a rezar el rosario, y hasta el que no le guste estudiar, no le hace que sean matemáticas, lo que sea, pero se va a querer poner a estudiar. Genera violencia, genera una opresión y empieza la persona a quedarse dormida. Dios te salve María, llena de... ay, Dios mío, Dios te salve María, llena de... ¿Qué hay que hacer ahí? Es una simple opresión. Como la gente no defiende la oración, por eso es que no le alcanza muchas veces la oración. Si se defendieran la oración, la pueden hacer. Pero si no saben defenderse, pues por lo menos párate y camina donde haya airecito si quieres, para que no te quedes dormido. Pero tenemos que rezar, mis hijos. Les conviene rezar. Miren, yo he puesto en comparación el mundo como si fuera un vientre, el vientre de una mamá. Cuando una persona muere, es una comparación, no es que así sea. Cuando una persona muere y se va al cielo, es como si se hubiera dado a luz a una persona. Pero cuando alguien muere sin ser santo, es un aborto. No se terminó de formar, no está bien formado, no está bien hecho, y así no puede entrar al cielo. Así no podría entrar al cielo. Por eso si alguien se muere siendo santo, mis hijos, ahí no hay que llorar. Cuando una persona es santa y se muere, hay que traer una banda, chonta, 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 ya se fue, ya al cielo. Pero si la persona cuando se muera no es santa, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso sí es un problema, eso sí es un dolor, eso sí es un problema y es un dolor. Cuiden el momento de su muerte viviendo santamente, buscando la bendición de Dios, llenándose de Dios, de las cosas de Dios, para que el día de tu muerte tengas paz, no tengas miedo de encontrarte con Él. Y con esto termino. Cuando Jesús ve en el Evangelio, vemos una viejita que llega y pone 3 moneditas en la alcancía del templo, y Jesús se emociona y les habla a todos los apóstoles: vengan, vengan, vean, esta viejita es la que más ha dado. Está Jesús emocionado, los ojos le brillan, la sonrisa de oreja a oreja, el corazón brincándole. Jesús feliz por lo que está haciendo esa viejita. Imagínense que esa viejita le da un paro cardíaco ahí y se muere. Y llega al juicio, y cuando llega al juicio,
Cuando llega a la puerta donde se le va a hacer el juicio y se abre esa puerta, Jesús está con los ojos brillando, la sonrisa de oreja a oreja, los brazos abiertos. ¿Quién le va a dar miedo entrar ahí? ¿A quién le puede dar miedo entrar ahí? Pero vive conforme a la voluntad de Dios para ti. No es que Dios te pida que tú eches 3 moneditas, no. A ella le pidió eso el Señor, el desprendimiento de todo lo que tenía. ¿A ti qué te va a pedir? Yo no sé, eso es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Dios, y te puede iluminar tu director espiritual, pero ese es entre tú y Dios. Entonces vivan así, mis hijos, para que el día de la muerte no sea el dolor, el peligro, la incertidumbre, el miedo, será o no será, me salvaré o me condenaré, a dónde se van a ir mis hijos, qué va a pasar con esto. Bombardea de bendiciones. Bombardea de bendiciones. ¿Qué se trata? ¿De ir a comulgar y pedir y pedir y pedir por tus hijos? No, mis hijos. No tienen una idea de lo que Dios es capaz de hacer por los que lo aman. No tienen una idea. Cuando el rey Salomón cayó en idolatría, la idolatría merece el rompimiento del reinado de la persona sobre sí misma. Por eso la idolatría es tan peligrosa. Pierdes el reino sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre todo. Por eso la idolatría le agrada tanto al enemigo de Dios. Pierdes todo, absolutamente todo. El reinado, Salomón pierde el reino. Salomón, cuando cae en idolatría, pierde el reino. Sin embargo, Dios le dice a Salomón: por esto que has hecho, perderás el reino. Pero por mi siervo David, por el amor que le tengo a tu papá que te quería tanto, no voy a quitarte completamente el reino, sino que lo voy a dividir. Por el amor que le tengo a tu papá que te quiere tanto, esto no va a suceder mientras tú vivas. Vean todo lo que Dios hace. ¿Qué es lo mejor que ustedes pueden hacer para la defensa de sus hijos? Sean santos, no rezadores, santos. Sean santos y ya no hay nada que temer, absolutamente nada que temer. Y no es difícil ser santos, nomás hay que dejar de vivir como vivimos y vivir como Dios quiere. No es tan difícil. Bueno, para los que amamos demasiado las cosas del mundo, tal vez las cosas se compliquen, pero no debería de ser así. Si crecemos en el amor a Dios, el amor hace maravillas. Pidámosle a Dios Padre nos conceda la gracia de poder vivir para Él, morir con Él y después de la muerte inmediatamente estar con Él. No tengan miedo de por dónde tienen que pasar, no tengan miedo de lo que tengan que sufrir, no tengan miedo de los problemas que se vayan a suscitar, no tengan miedo, porque no lo van a hacer con sus fuerzas ni con su inteligencia, sino con la fuerza de Dios y su sabiduría.